En el comienzo de esta parasha vemos que Balak, el rey de Moab, guiado por el temor, manda a buscar a este digamos, lo que las naciones creían, ¿no? Que era como una especie de profeta, pero bueno, en realidad sabemos que esa historia nos va a detallar de que no, esta narrativa de la Torah nos muestra de que realmente no lo es, y que, bueno, Balak necesita que Bilam haga un acto de presencia a pesar de que él sabía de que no iba a emplear ninguna arma para enfrentar al pueblo de Israel, sino más bien unas, vamos a poner entre comillas, supuestas maldiciones. ¿Por qué es que Balak eh, necesita que Bilam haga acto de presencia? Y bueno, esto nos quiere enseñar también lo que es el Ainará. Ya tenemos la base de la Ainará en esta para allá. O sea, ¿por qué? Porque a través de contemplar los defectos que Am Israel tenía en ese momento, Bilam podría maldecir de una manera exitosa. Bueno, eso es lo que él creía, claro está. Y esto era algo que Balak suponía. Vemos que más adelante que en el versículo 22, capítulo 22, versículo 18 del formato griego, de esta para allá, la para allá Balak, vemos que Bilam, al recibir a la comitiva de estos harim, de estos príncipes, eh, dice que aunque Balak le diera su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden que Adonai, dice Adonai mi Elohim, no podía traspasar ni en poco ni en mucho, dice que podría. O sea, Bilam vemos que llama a Hashem, lo llama a su Elohim. O sea, desde el principio Bilam se cree que es un profeta y expresa que no puede ir con los príncipes. ¿Por qué? Porque Elohim no se lo permite, cuando en realidad el Eterno le dice que no debía maldecir al pueblo porque es un pueblo bendito. O sea, vemos que es una completa mala interpretación de parte de Bilam, que obviamente está guiada por el orgullo, por creerse algo que él no es. Y también vemos que aparenta una, una obediencia, es una falsa moral en la que aparenta obediencia hacia el Eterno, pero solo habla de lo que en realidad de lo que le gustaría recibir a cambio de su servicio. O sea, está poniendo, digamos, un precio, a pesar de que diga que no, ¿no? Es algo evidente. Luego continuamos más adelante y en el versículo 22 vemos que el Eterno luego le permite ir, pero le dice, levántate y ve con ellos, pero has de cumplir la palabra que yo te diga. Y vemos que el Eterno le ordena ir y luego la ira del Eterno se enciende contra él, a pesar de que le había dicho que fuera. Pero ¿por qué es que lo deja ir? El motivo se puede comprender más adelante cuando Bilam dice que Elohim no es hombre para que mienta, e hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, nadie puede hacer cambiar de parecer al Eterno. O sea, por eso vemos que le permite ir, para que podamos comprender que nadie hace cambiar al Eterno en realidad de parecer. O sea, ni siquiera Bilam, con toda esa supuesta grandeza que le conferían los pueblos, a pesar de todos los corbanos que ofreció, no logró ni siquiera mencionar una palabra contra Israel. O sea, lo que el Eterno decreta, así se hace. Aquí vemos también que aparece el término Satán por primera vez en toda la Torá. O sea, es muy significativo este término. O sea, vemos que el Malach de Hashem dice que se puso por Satán como adversario delante de Bilam.
y vemos que esto en la Mishneh Torah de Maimónides se nos dice que eh, determinados malaj se les llama malaj Elohim porque tienen la encomienda de hablar tienen una estatura espiritual determinada y hablan con los seres humanos y por eso se les describe como un malaj Hashem también. Y bueno, es evidente, ¿no? que el Eterno, la ira del Eterno se enciende porque a pesar de que Bilam parece alguien espiritual, no solo no logra ver al malaj, sino que el asna misma es quien le debe avisar que obviamente, evidentemente, existe un impedimento en el camino para que pase, y todo esto es porque su corazón era guiado por el orgullo y por los bienes materiales. O sea, por eso es que Hashem se enfurece contra Bilam, porque le ordena una cosa y él es guiado solo por el amor, el apego hacia la materia y por sus deseos egoístas. Luego, no solo en el 32, en el versículo 32, más adelante, vamos a adelantar hacia el versículo 32, dice, Bayomer Elab, Malach Hashem Alma, Ikita et Atoneja, ¿por qué has golpeado Ze Yalosh? ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? O sea, esto no, obviamente no solo evidencia una escasa espiritualidad, sino que incluso su asna misma le tiene que exponer argumentos que él mismo no puede refutar y que debe terminar aceptando como ciertos. O sea, podemos ver que incluso el asna de él, le ganó una discusión a este, supuestamente por las naciones, gran profeta. Luego vemos en el capítulo 23, versículo 1, vamos a adelantar, dice, Bayomer Bilam al Balak, Baná, construyeme li Batzach Shiva Mitzbachot, o sea, edifícame aquí 7 altares. Vemos que vemos que esto es todo un preludio, digamos, ¿no? de fallido, ¿no? de Bilam, un intento de Bilam para maldecir a Israel. O sea, contiene también un significante simbolismo. O sea, ¿por qué? Porque hasta este momento 7 personas eran las que habían erigido altares hasta el Eterno. Adán, Hebel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob y Moshe. Y Bilam en su ignorancia nos relata el Midrash Tanjumá, que creía que podía convencer al Eterno de que era mejor el servicio de 70 naciones que el de Israel. Sabemos que el Eterno nos interesa, obviamente, en la enorme cantidad que podría llegar a ofrecerle todas estas 70 naciones, sino más bien en la calidad y en la sinceridad que es ofrecida por Israel en su dedicación y compromiso. Y esto también nos lo viene a decir el Rab Shaul, el rabino Shaul de Tarso, en el Brit Hadashah, en la carta de los romanos, Igeret Aromit, capítulo 9, versículo 4, dice, los israelitas de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas, y los patriarcas de los cuales también procede el Mashiach. Luego hay un término que se repite muchas veces, que incluso a mí me pareció muy chistoso. Para esta altura del texto, la Torá nos muestra el término ulay. Ulay es un término que quiere decir en hebreo, tal vez es la traducción, o quizás es la traducción más cercana al español. O sea, podemos ver que el rey Balak estaba guiado también por una especie
digamos, no era algo muy certero, ¿no? O sea, estaba guiado más bien por una especie de perinola de que quizás, tal vez, Hashem haga esto, o quizás no. O sea, era alguien realmente idólatra, ¿no? O sea, creyendo que podía, digamos, llevando a Vilán por este tour de montes porque lo llevó por un tour, digamos. Eran obviamente ideas de una mente idólatra guiada por pensamientos cerrados, o sea, porque suponía que por la ubicación o la manera en que pronunciara algo o las veces que hiciera determinada cosa, ese, digamos, entre comillas, ese hocus pocus que él creía iba a resultar. Pero claro, sabemos que el mundo no es algo mágico. O sea, ideas ignorantes de una persona idólatra que creía que podía ganar una guerra a través de una maldición. Y Balak tampoco es capaz de ver el mensaje de parte del Eterno, que obviamente que a Israel no hace ningún mal a nadie y por lo tanto no puede ser maldecido. Sabemos que Balak tampoco tiene una capacidad, digamos, muy elevada de razonamiento. Se deja llevar solo por sus deseos egoístas y termina echando a Bilam sin aceptar lo que le dice. ¿Qué es lo que le dice? Bilam lo bendice a Israel, obviamente, muchas veces y en un momento vemos que en el 23, en el capítulo 23, versículo 23, dice, la mayoría de las traducciones dicen que no hay augurio o brujería, pero dice, Kilona Hash be Jacob, velo Kesem be Israel. Dice, Nahash, acá hay una palabra muy significativa. Nahash, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué es lo que qué se está refiriendo Bilam? Nahash, también Nahash hace una referencia a lo que es el instinto o el deseo. Quiere decir que Israel vencería finalmente sus instintos y sus deseos a través del Mashiach. Sigo leyendo el versículo 23, dice, Caet y Amar le Jacob u le Israel, ma pa'al el, dice, de Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Elohim ha hecho, lo que el poderoso ha hecho. Y esto remite a un versículo que a mí realmente me llamó mucho la atención y es muy significativo. Es de la carta de Higueret a Ibrim, de la carta de los Hebreos, capítulo 2 del Brija de allá, del capítulo 2 versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el Satán, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Vemos que hay una profunda significancia con lo que Bilam está hablando de que no hay Nahash para Israel. En algún momento llegó el momento en que el Mashiach logró vencer ese Nahash, como nos relatan los escritos de los primeros discípulos. Podemos ver también que Bilam se describe como alguien que posee poder, pero no poseía poder ni siquiera, no poseía ni siquiera una espada para matar a su asna. O sea, eso en un momento dice, si tuviera, o sea, a pesar de que es un gran hechicero y él se describe como el que tiene visiones del Shaddai y, y que es un hombre un varón de ojos abiertos, él no tenía, en un momento dice, si tuviera una espada te mataría aquí mismo. O sea, vemos que la Torah nos está narrando como de un modo sarcástico la historia de este falso profeta que, que parece, es hasta cómica realmente. Eh,
Obviamente si hubiese poseído poder verdadero, hubiese hecho su hocus pocus y, y hubiese eliminado al asna, pero la narrativa obviamente desnuda los hechos de este falso profeta como una burla. O sea, no poseía modestia y le encantaba apodarse con títulos y vanagloriarse. No podía dominar su enojo y fue incluso capaz de llegar a matar a un animal indefenso por el solo hecho de desviarse de la ruta de viaje. Vemos luego después, en el capítulo 24, que él se describe como el varón, como acabo de decir, el varón de los ojos abiertos, en el capítulo 24, versículos 3 y 4, dice el que oye arcanos del Shaddai, el que vio las visiones de Hashem y vio en sueño abiertos sus ojos. Todo esto nos muestra, ¿no? Que, o sea, Bilam, en él no se hallaban los requisitos para decir que es un profeta. ¿Por qué? Porque ser sabio, dominar sus pasiones y el desapego por la materia era justamente los defectos de los cuales hacía gala con bombos y plastillos. Y para colmo, más adelante, él aconseja a los madianitas que sus mujeres debían prostituirse para que Am Israel cayese. O sea, demostraciones de una baja moral, una codicia que no conoció límites, obviamente por el dinero que le ofreció Balak, y fue capaz de hacer cosas incluso que el Eterno no aprobó. Luego podemos entender de que a través de, en el siguiente pasuk, vemos que a través de la bendición que él emite por boca, que el Eterno le manda a través de Ruach HaKodesh, vemos que dice Bayomer, no, me adelanté de capítulo, vamos a buscar capítulo 24, acá estamos, ahora sí, dice Matobu Boleja Jacob Mishkenoteja Israel. Esto es, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Ma Tobu Aleja Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel, tus habitaciones. Mishkenoteja Israel. De esta bendición podemos comprender realmente qué era lo que quería maldecir Bilam. Comprendía el recato y comprendía la santidad que había en el pueblo de Israel y podemos comprender a través de eso que él lo que quería bendecir era justamente las moradas. Quería maldecir las moradas de Israel. Y luego en el 26 dice, son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Aquí podemos ver que a pesar de que Bilam poseía muchos defectos, tenía potencial y tuvo una percepción en la que pudo captar el futuro. Pero obviamente eso no es lo más elevado de la Nebuá, la profecía. Existen adivinos obviamente que captan cosas del futuro, pero esa no es la característica más elevada. Lo más elevado es captar al Eterno. Una cosa es entender cómo Akadosh Baruj Hu rige el mundo y otra cosa es ver algo que va a suceder dentro de 1500 años. Vemos que el Eterno premió a Bilán con Ruach HaKodesh cuando se anula y decide hacer solo lo que el Eterno le dice. Allí es cuando menciona algo verdadero. Y voy a citar el capítulo 24 de Números, el versículo 17, pero del Targum Onkelos, de una de las versiones del siglo I que contienen unas palabras muy espectaculares, en las cuales Onkelos en arameo dice Yakum Malka Miakov Beit Rabba Mashiach mi Israel. Esto nos está diciendo
que en la versión de la Torá que tenemos, de la versión de los 70, que es la más famosa que podemos poseer en nuestra casa, nos dice, nos dice que saldrá una estrella de Jacob y un rey surgirá en Israel. Pero aquí tenemos, tenemos en la versión del Targum Onkelos, se nos dice que dice Yakum Malka mi Jacob Beit Rabá Mashiach mi Israel, dice que saldrá un rey de Jacob y se levantará el Mashiach de Israel. Y esto evidentemente nos está hablando del Mashiach. Y el término estrella también en la versión Targum, en la Hashviim de los 70, nos está indicando también que su procedencia sería desde los cielos directamente. Por eso lo alude a una estrella. Luego, ya para finalizar, en el capítulo 25 vemos que eh, Israel, vemos que reposa en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar, con las hijas de Moab. Vemos que sabemos de quién pudo haber venido este consejo, ¿no? ¿Cómo es que se fueron a prostituir las hijas de Moab? Vemos que, a pesar de que Bilam es respetado entre los pueblos como una persona altamente espiritual, que se jacta de tener poder y de incluso influenciar al Eterno, no posee los requisitos mínimamente básicos que tiene todo profeta verdadero del Eterno. En realidad no es sabio ni moral, no controla su propio interior ni posee la cortesía para hablar al rey Balak y hacerle entender el mensaje de Hashem. Tiene la visión más limitada que un asna y su codicia lo arrastró hacia la destrucción. Como supuesto mensajero del Eterno quería destruir a todo un pueblo en el cual no había iniquidad y obraba con rectitud, todo para salvar al rey Balak persiguiendo desesperadamente el honor y la riqueza a cualquier precio, ofreciendo consejos inmorales para que las mujeres se prostituyan, pero en realidad no pudo ni matar un asna ni defenderse a sí mismo, terminando muerto en la guerra. Y todo esto le hizo ganarse el apodo de Bilam HaKosen, que es decir, Bilam el mago. Esta parashá nos enseña que lo que decreta el rey es lo que realmente tiene efecto, y que no hay que temer a las cosas que otros pueblos teman, porque Akadosh Baruj Hu es el que guarda a Israel. Amén y amén.